Saludos a todos ustedes en el nombre del Señor, de Cristo Jesús, en el amor de Dios, que continuando en oración unos con otros, les pedimos a ustedes que nos preparemos al venir juntos en este video para reflexionar a lo que el video pasado, el mensaje pasado sobre Efesios nos encaminó. Y si ustedes lo han de saber, seguramente el primer evangelio que se escribió es el evangelio de Pablo en los años, digamos, principio de los 50, quizá al fin de los 40, principio de los 50 después de Cristo, o sea, unos cuantos años después. Se calcula más o menos que Pablo vino a aceptar a Cristo como su Mesías, como judío, y eso fue quizás 3 o a lo mucho 4 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Ahora, en nuestros días vienen muchas ideologías y entre comillas, descubrimientos de lo que mucha gente y muchos, digamos, historiadores debaten en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Y muchos de ellos creen que, y ustedes lo van a escuchar, si no lo han escuchado, lo van a escuchar eventualmente, que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos siendo el primero, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, siendo los evangelios sinópticos, porque se escriben en un mismo patrón, siendo el primero Marcos. Y naturalmente ya después, hacia fines del siglo I, si no es que al principio del siglo I, viene el evangelio de Juan. La historia nos describe a nosotros el estrago, las luchas que hay del ser humano de todas las comunidades que existieron a través de los siglos, en tratar de entender y procesar lo que Dios había entregado, las creencias que después se formaron en doctrina. Pero como antes dijimos, en la ocasión pasada, en la reflexión de Efesios, Dios sigue llamando y revelándose a la humanidad hasta que todo esto venga al orden total y absoluto, un orden saludable que Dios desea para toda la creación. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Y hoy yo quisiera que, en base a lo que Isaías dijo al pueblo muchos siglos antes de Jesucristo, en Isaías 55, versículo 8 y 9, cuando le dice al pueblo, le llama al pueblo judío que se encuentra en el cautiverio en tiempos de Isaías, y le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. O sea, Isaías repite lo que Dios le ha impactado en su espíritu. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos hemos entregado a Dios en Cristo Jesús, para entender cómo Dios obra en nosotros y para definir y tener una claridad que solamente Dios nos puede dar a través de su sabiduría en cuanto a las experiencias que atravesamos. ¿Y por qué?
¿Dónde está Dios en todo eso? Pero regresando de nuevo al apóstol Pablo, que fue en Efesios, que nosotros estuvimos reflexionando. Pablo fue el primero que describe y escribe el Evangelio de Jesucristo. Antes que hubo un Marcos, un Mateo, un Lucas, un Juan, Pablo ya estaba escribiendo sobre la vida y el significado de Jesús, el Cristo, el ungido, Jesús de Nazaret, el Cristo. A Pablo, al parecer, no, él no se daba a la biografía, no estaba interesado tanto así de la vida terrenal de Jesús como los evangelios. Los evangelios describen la genealogía de Jesús, su ministerio terrenal, a dónde fue, a dónde iba y en fin, qué hacía, cómo viajaba de villa en villa y predicando el evangelio del reino, el reino de Dios. Pablo se concentra más bien en el Cristo resucitado. Para Pablo eso es lo esencial, porque eso es lo que él fue hecho apóstol a los gentiles. Y recordemos que Pablo obviamente era un perito, era un escriba. Un escriba es un doctor de la escritura. Y habiendo escudriñado bien judío de judíos, dice él, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. Pablo era un conocedor de la escritura profundamente desde el corazón, desde lo que Pablo era un judío y nunca dejó de serlo. Para Pablo, en leer lo que les voy a pedir ahora, y este es el mensaje para esta ocasión, está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Esta fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió, en donde expone su mensaje. Pero hay otra que es primera que esta, que es Filipenses. Pero viendo estos versículos, yo les voy a suplicar, leámoslos primeramente y luego escudriñemos un poquito en lo que esto empieza, queremos nosotros discernir y entender. Capítulo 1, versículo 18 de 1 de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso está en Isaías, capítulo 29, versículo 14. Pero, ¿dónde está, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es del énfasis y el corazón de la palabra de la cruz que Pablo la define así, el evangelio de la cruz, el evangelio del Mesías, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, y lo vamos a discernir. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres o que los seres humanos, y lo débil de Dios es más fuerte que los seres humanos. Entonces,
Nosotros tenemos esta porción de la primera carta de Primera de Corintios. Y para Pablo no hay nada accidental, no fue un accidente que eso hubiera lugar de esta manera. Para Pablo no hay nada accidental en la decisión de Dios de optar. Y vamos a entrar un poquito al entendimiento de la palabra de la cruz o el evangelio de la cruz de Pablo. En la decisión de Dios de optar por lo paradójico. Paradójico es lo que tiene contrariedades. Poder ver el poder de Dios en la impotencia de Cristo. Y vean ustedes el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. En realidad, la palabra del griego es muy más fuerte. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ser capaz de ver esto, de acuerdo a la teología de Pablo, de acuerdo al evangelio de Pablo, es en sí mismo un don de Dios. Poder distinguir esto y recibir a Cristo, Jesús, es un don de Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Esto quiere decir que es la fe de Jesús, el Cristo. Es, en otras palabras, el ejemplo de la lealtad, de la fidelidad de Jesús de Nazaret en su misión terrenal a la visión de Dios y traer el mensaje de la cruz. Pero esto hay mucho que decir. Hoy, al ver esto, vamos a ir prácticamente sobre la superficie de este mensaje y luego después vamos a ir entrando poco a poco a este. Ahora, quiere decir entonces que todo esto es el plan de Dios para Pablo. Vamos a ver un poco el fondo histórico de esta comunidad de Corinto. Esta es el área de los griegos. Pablo tenía un desafío inmediato en sus manos en Corinto. Era una ciudad cosmopolitana, muchos grandes escritores. Por su popularidad era muy popular la ciudad. Muchos por los mismos escritores que eran muy famosos escritores utilizaron sus habilidades retóricas para asombrar al pueblo, deslumbrar y persuadir a las personas que vivían ahí. La retórica, la filosofía, esta era la cuna en esta área de la filosofía griega, de Platón, de Sócrates, todos estos personajes admirados a través de la historia. Los oradores fueron las celebridades de su época. Para los griegos de Corinto, los nuevos movimientos deberían nacer de la gran oratoria, de la gran exposición, en esencia. Y por esta razón, los oradores, al exponer sus argumentos, usaban de una exposición muy refinada para traer sus puntos, deslumbrar y persuadir a las personas que escuchaban. Y por lo tanto, a menudo esa oratoria consistía en una retórica sólida, el empleo legítimo de un buen argumento. Muchos grandes escritores, como ya lo he dicho, acostumbraban a expresarse de esta manera. Y para los griegos de Corinto, los nuevos movimientos, cualquier nuevo movimiento, sea religioso o filosófico, deberían nacer de la gran oratoria.
y su éxito dependía de ello. A menudo esta oratoria consistía nuevamente en una retórica sólida que hacía impactantes argumentos. Otras veces la oratoria era ornamentada, y en esto quiero decir quisquillosa, en el sentido de que muchas palabras que no comúnmente se acostumbran, y pura manipulación, a veces verbal o argumentada, para convencer a los que escuchaban. Ahora, quizá Pablo era sensible a su propia falta de habilidad en la interpretación de la oratoria. Él no era un gran orador, según la Escritura, y se dan cuenta. Entonces, la iglesia en Corintio, cuando él les escribe, eventualmente, lo conocía a él y observó de Pablo que su presencia corporal es débil, dice, y su habla despreciable. En otras palabras, Pablo era chaparrito, calvo, no era quizás una figura que se imponía. Y su elocuencia de argumentar, él no seguía esos patrones de esta gente, de oradores en el estilo de la filosofía griega. Era consciente del poder seductor de la oratoria y de su relativa debilidad en sí mismo, en su ejecución de esto. Pero Pablo también sabía que su falta de oratoria y de exposición en palabra era en sí misma algo simbólico, porque fue simbólico de un punto teológico central sobre exactamente cómo Dios obra en el mundo para él. Pablo rechazó la práctica de disfrazarse de la propia oratoria para impresionar. Él no andaba en esos asuntos. Pablo no tuvo problemas con buenos argumentos coherentes de fe. Él podía exponer esto y su base era la escritura hebrea. Conocía muy bien la escritura y ustedes recordarán, fue educado bajo la dirección de Gamaliel, que sería como ir a una de las mejores universidades en nuestros días, las más destacadas. Sin embargo, nosotros podemos ver en sus cartas una sólida formación en la retórica escrita, porque en la escritura, en lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10, sus oponentes notaban pues que sus cartas son duras y fuertes, o sea, eran impactantes la manera pues como Pablo lo describía. Pero él se opuso a una actuación que oscureciera los buenos argumentos. Para él eso no era lo importante en su exposición del Evangelio cuando él predicaba del Evangelio de la Cruz. Sin embargo, sus argumentos sí tenían esencia porque se basaban en la Escritura. De modo que se opuso a un programa que manipularía a sus oyentes. Quería que el Evangelio tuviera un efecto real y verdadero cuando él lo exponía en la vida de los que lo escuchaban, de los demás. No un efecto para que sonara muy impresionante y bonito. En esta carta que nosotros leemos ahora, 1 de Corintios, Pablo comienza sus argumentos citando las Escrituras. Todos sus argumentos surgen de la Biblia hebrea y nosotros nos damos cuenta al empezar, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, y ahí inmediatamente cita a Isaías. Y dice, escrito está, y este es lo que Isaías le revela al pueblo en tiempos antiguos. Por eso he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la sabiduría de los sabios,
y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. En otras palabras, inmediatamente en el versículo 20 de 1 de Corintios, ustedes verán, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está la escrita? Dice Pablo, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y luego dice ahí, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Un poco difícil de procesar, pero lo vamos a entender. De modo que para Pablo, pues, Dios no se impresiona con una oratoria ornamentada y una oratoria de desempeño para impresionar. La arrogante ignorancia de los seres humanos en su orgullo pasajero no permite ver qué tan pequeñas criaturas insignificantes somos ante la majestad del Creador y de todo lo que existe. Es extraño entonces imaginar que tal oratoria realmente revela la verdad sobre el universo o que Dios necesita usar tal oratoria. Sin embargo, habiendo fundamentado sus argumentos en la autoridad de la Escritura, Pablo pasa a exponer más concretamente por qué Dios no obra de esta manera. Y en esta forma nosotros empezamos a discernir el Evangelio de Pablo, el Evangelio de la cruz. La oratoria, la manipulación verbal, la oratoria, explica Pablo, es transitoria. Vean ustedes el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. O sea, ha dejado de ser. Para Pablo, esto es transitorio. En formas que reconocemos hoy, los grandes, por ejemplo, en nuestros días, los grandes oradores son efímeros cuando es solamente pura oratoria. Su ascenso al estrellato es seguido con la misma rapidez con un declive. Al igual que las celebridades contemporáneas, tales oradores de solo actuación están aquí hoy y mañana se van. Sin embargo, el Evangelio es más duradero, de acuerdo a Pablo. Por tanto, no es de extrañar que Dios no utilice tal oratoria. Mientras tanto, la mayoría de los judíos esperaban un tipo diferente de Mesías. Vean ustedes el versículo 22. Porque los judíos piden señales. Los judíos querían señales. Los griegos piden sabiduría. Y vamos a repetir, estamos hablando de eso. La sabiduría, los temas, la exposición de lo que es verdad, de acuerdo a la filosofía griega, en fin. De tal manera que vemos nosotros en formas que reconocemos hoy todos estos debates como anteriormente se han envuelto las diferentes formas de argumentación. De tal manera que, al igual que lo que se acostumbraba en aquel entonces y lo que se viene acostumbrando a través de los siglos, es solamente un deseo intenso de conocer y de digerir las cosas que, entre comillas, Dios nos ha revelado. Mientras tanto, la mayoría de los judíos esperaban esto, pues, las señales del Mesías que esperan incluye su venida en poder para marcar el comienzo de un reino davídico. Eso es lo que en esencia esperaban los judíos. Y morir humillado a manos de los romanos, como en el caso de el Cristo crucificado y resucitado, no está entre las señales que esperan los judíos. Dios está rompiendo expectativas. Para Pablo ese es un entendimiento claro y aún en nuestros días. Así, explica Pablo, es como obra Dios. Las Escrituras lo declaran a través de la narración bíblica. Consideremos lo siguiente. Dios crea una gran descendencia de personas prácticamente de
de ancianos, Abraham y Eva, como lo hace en el Génesis de la creación, de que de la nada Dios crea un orden, crea un mundo, crea un cosmos, que es la palabra griega para el mundo. Dios crea de la nada un gran pueblo, Abraham y Sara. Y aunque Abraham solo vio solo un hijo de Sara, y incluyendo un hijo de Agar, él siguió creyendo a Dios y su promesa, aun cuando él termina su jornada terrenal y solamente ve un hijo. Dios, él todavía cree en esa promesa y por eso se le llama el padre de la fe en el Antiguo Testamento. Dios llama a Moisés de una forma inesperada de la misma manera, de un arbusto muy insignificante en el desierto donde Dios le encomienda: vas a ir y vas a sacar a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Y libera a todo un pueblo de un fugitivo que era Moisés, que andaba huyendo allá en el desierto. Dios, en esencia, trae redención de un insignificante obrero en Jesús de Nazaret, ahora el Evangelio del Nuevo Testamento. Y ustedes se darán cuenta que revela a través de su rechazo y humillación de este tal personaje llamado Jesús de Nazaret. En esta manera nosotros nos damos cuenta entonces, el mensaje del Evangelio de la Cruz para Pablo es paradójico, tiene contrariedades, tiene, uh, uh, digamos, polémica. Y en esta manera la revelación definitiva de Dios, de cómo Dios es, está en esto, en la impotencia del ministerio de un Mesías que termina en la humillación en la crucifixión. El creador del universo, a quien comprensiblemente asociamos con poder universal, eterno, ya que el cosmos del universo es una inmensa entidad para que se llegue a crear. Pues ese creador del universo revela la verdadera naturaleza de Dios al volverse débil y vulnerable. Y en esencia ese es el corazón del Evangelio de la Cruz para Pablo. Ahora, es difícil para cualquiera entenderlo, y desde tiempos antiguos y aún en tiempos modernos, por lo que no es sorprendente que los contemporáneos judíos y griegos en el tiempo de Pablo lo encuentren desconcertante y muchos lo rechazan. No es simplemente el mensaje de lo que resulta paradójico, sino también la comunidad en la que el mensaje nace y se promueve. La iglesia no está formada por poderosos desde el primer siglo, y los que siguen a Jesús son pescadores de Galilea, hombres rudos sin educación, ni poderosos, ni sabios, ni aristocráticos, sino por personas comunes, personas que para la sociedad romana eran débiles, necios y pobres, marginados en esa sociedad. Dios quiere una comunidad contracultural y eso es lo que escoge, contra estructura actual del mundo, y voltea esa estructura de cabeza para dar testimonio de un evangelio paradójico, un evangelio, digamos, polémico, y lo vamos a explicar un poco mejor. Es un eco del evangelio. Los menos estimados se convierten en los más importantes de la iglesia. Vean ustedes cuando Jesús enseñaba allá en el Evangelio de Lucas, cómo lo describe en esta porción. De modo que estamos nosotros tratando de entender un poco y empezar a entender el Evangelio que se predica desde sus principios. El Evangelio de la Cruz, que para Pablo
Es muy importante, y ustedes recordarán, Pablo le dice a una de sus iglesias, a los Gálatas, cuando les escribe, le dice, cuando vaya a veros, yo no quiero saber nada de ustedes excepto a Cristo crucificado. Y no porque se quedara uno estancado en ello, sino que tendría que entenderlo y créanme, hermanos, hermanas, todavía no hemos llegado a entender profundamente el significado de el Mesías humillado y rechazado. Sin embargo, Pablo está en desacuerdo con los equivalentes de los científicos del siglo I en cómo ellos razonan y todos los siglos siguientes hasta nuestros días. Hasta nuestros días, quienes asumen que la iglesia es simplemente una estructura corporal. La iglesia ha experimentado bastante persecución, no solamente social, económica, sino que también moral, espiritual. Y esta es la comunidad que ya son redimidos y los preocupados por lo superficial ya están precediendo. En otras palabras, para Pablo, están dejando de ser los que están única y exclusivamente preocupados por definir el movimiento del Evangelio de acuerdo a las estándares y las definiciones de la época en que se vivía, de acuerdo a lo que era verdaderamente de Dios. Eso sería un poco arrogante, inclusive pronunciar. De modo que para Pablo, así como el Cristo crucificado es el poder de Dios, los marginalizados, los insignificantes sociales, ahora en la iglesia, que eso era lo que el primer siglo componían, es la comunidad redimida. Aún cuando entre esa comunidad había también gente que estaba en lugares de influencia socialmente, la gran mayoría de estos miembros de la iglesia era pobre y marginalizados. Y es algo bastante interesante e importante de entender. Ver la verdad es el desafío. Entender la verdad es el desafío. Los que están en proceso de perecer son los hechizados por el brillo transitorio del mundo. Los redimidos ven la verdad de la paradoja divina. Ven la verdad de la polémica de la proclamación del Evangelio de la Cruz. Y de esta manera, si lo entienden así, entonces reciben el mensaje que Dios les está dando. Mientras que los otros, tratando de meter el Evangelio en ciertas definiciones, se terminan por rechazarlo. Ver la verdad entonces es el desafío. Y solamente se recibe porque Dios lo revela. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué es que se hace de esta manera? Pablo explica que enfocarse en los inadecuados es una condición necesaria para la verdad de la fe. Y nosotros lo entendemos en el segundo de Epístola de Corintios, en el capítulo 12, versículo 10. Cuando vemos el poder de Dios obrando en la impotencia, en la necesidad, dice Jesús, yo vine a los pobres, a los necesitados, a los que están enfermos, a los que tienen necesidad, no al que cree que no tiene necesidad. De tal manera que cuando vemos el poder de Dios obrando en la impotencia y cuando vemos que los que reciben el don de Dios son los menos capaces, nuestro orgullo debería disiparse. No podemos jactarnos de nuestros propios esfuerzos, sino solo de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Y es por eso lo menciona entonces Pablo en su último versículo
del capítulo 1, en donde nos dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esto para nosotros es un mensaje que aún en esta manera muy tranquila y superficial de haberlo introducido, tiene tremenda profundidad. Hoy solamente vimos en la superficie toda esta parte del Evangelio, como cuando uno ve una postal y ve toda una ciudad así, como dice Abuelo de Pájaro, rápidamente, en una manera general. Pero esto lo vamos a empezar a discernir en los próximos videos. De tal manera que la pregunta a nosotros de todo esto es, cuando nosotros buscamos de Dios y pedimos de Dios, muchas veces pedimos con expectativas ya definidas. Y Dios, vez tras vez, nos sorprende. Dios no se mueve específicamente como nosotros pensamos que debe moverse, o la manera en la que nosotros esperamos que Dios haga. De tal manera que muy seguido Dios nos sorprende. Hay una escritura que siempre es mejor, cuando dice, estad quietos y conoced que soy Dios. Estad quietos, estar en paz, estar tranquilos. De modo que preparémonos para entrar a lo difícil de procesar y tranquilamente, pasos tranquilos, vamos a ir entendiendo cuál es el primer evangelio antes de los 4 primeros evangelios que se escribieron. ¿Cuál fue el primer evangelio que se promulgó inmediatamente después de la resurrección de Cristo, de Jesús de Nazaret, el Cristo? Y este fue el apóstol Pablo. De modo que preparémonos, les pido a ustedes que vengamos en oración en este momento. Que Dios nos dé entendimiento y nos ayude sobre todo a vivir bajo la dirección principalmente del Espíritu de Dios. Entonces, hagamos esto en esta hora bajo el canto que nos habla que Dios nos traiga cerca a su corazón. Oremos pues en esta ocasión. Bendito Dios, buscamos de ti, Señor. Tú nos creaste y nos pusiste donde hemos nacido, con la familia que tenemos. Has conocido nuestro levantarnos como nuestro acostar. Has conocido nuestra entrada y nuestra salida. Y hemos llegado a entender, oh Dios, que lo más importante es conocerte. Bendito Dios, acércanos a tu corazón. Danos sabiduría, entendimiento, para vivir cada momento que tenemos en tu presencia y en tu voluntad en todo. Eterno Dios, atiende las necesidades de nuestros seres amados. Quita lo que nos estorba, aún de lo que no estamos conscientes.
Enséñanos, abre nuestro entendimiento, guíanos en tu verdad, porque nuestro Señor Cristo Jesús nos dijo que al conocer la verdad seríamos libres y seríamos establecidos en tu camino, que es el mejor, por encima de todo lo que nos distrae a veces. Eterno Dios, bendice pues a cada uno de los que nos entregamos al escudriñamiento de tu palabra y guíanos en tu verdad. Y prepáranos para la nueva semana que empieza. En todo tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a ustedes. Y que Dios les conceda días llenos de su presencia, de sus bendiciones, de la salud física, mental, emocional que solamente Dios nos puede dar. Estaremos próximamente juntos en Cristo Jesús.